Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Perú, Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Del 20 al 28 de junio, Lima, Perú, fue la sede del 15º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que bajo el lema Voces e Imágenes de Nuestra Madre Tierra, presentó más de 50 películas con historias de los pueblos indígenas de 12 países del mundo, entre ellos Argentina, Bolivia, Canadá, Guatemala, México y Noruega. Organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, desde 1985. El festival cuenta con casi 40 años de trayectoria difundiendo el cine indígena y promoviendo la reflexión. En este evento destacaron cineastas indígenas como Zacarías Kunuk, indígena inuit, Graciela Guaraní, indígena guaraní Kiowa, Shandin Tome, indígena navajo, y Yolanda Cruz, indígena zapoteca, consolidando el cine indígena como espacio de memoria, identidad y resistencia. Bolivia. 3 años después de los incendios forestales, el territorio Tie Uñá vive en extrema precariedad. Santa Cruz, Bolivia. 3 años después de que los incendios forestales arrasaran con el territorio, miembros que integran la comunidad indígena Ayorea de Tie Uñá siguen viviendo en condiciones de extrema precariedad en las afueras del pueblo Chochís, en la región de Santa Cruz. Los incendios destruyeron sus viviendas, cultivos y animales, obligándolos a huir, y desde entonces viven en carpas improvisadas sin acceso a agua potable ni electricidad. Según los datos de Global Forest Watch, Bolivia es el segundo país de América Latina con mayores pérdidas anuales de cobertura forestal, y Tie Uñá figura entre los territorios comunitarios de origen TCO más afectados. Los incendios, combinados con el abandono institucional y la discriminación, han convertido a los ayoreos en víctimas silenciosas de una crisis ambiental y humanitaria que sigue sin respuesta. Brasil. Países amazónicos se reúnen en una pre-COP indígena. Mientras el mundo fija la mirada en la próxima COP30 prevista en la región amazónica, líderes indígenas brasileños han lanzado una fuerte denuncia contra el gobierno de Brasil por autorizar la subasta de 19 bloques de explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas, una medida que consideran devastadora para sus territorios y para el planeta. El pasado junio, representantes indígenas de 9 países amazónicos se reunieron en Brasilia en una pre-COP indígena, desde donde propusieron soluciones concretas para enfrentar la crisis climática, entre ellas el reconocimiento legal y protección de los territorios indígenas, su designación como zonas libres de explotación, financiamiento directo para las medidas de adaptación y mitigación y participación plena en la toma de decisiones climáticas. Colombia. Organizaciones rurales, indígenas y ambientales presentaron un proyecto de ley para proteger sus semillas nativas. La batalla por la soberanía alimentaria y la protección de semillas nativas en Colombia han tomado un nuevo impulso. Una coalición de organizaciones rurales, indígenas y ambientales presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso, importación y comercialización de semillas transgénicas en todo el país, modificando el artículo 81 de la Constitución. Desde la adopción del algodón transgénico en 2002 y del maíz transgénico en 2007, Colombia ha seguido la tendencia global de biotecnología agrícola. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entre 2003 y 2020 se sembraron más de 1 millón de hectáreas con estos cultivos, lo que habría generado más de $300 millones en ingresos adicionales. Sin embargo, comunidades rurales cuestionan los verdaderos beneficios de estas políticas. Organizaciones locales denuncian que el Instituto Colombiano Agropecuario ha priorizado la agroindustria por encima de los derechos campesinos e indígenas y que no se han realizado consultas adecuadas sobre decisiones que afectan directamente sus territorios y políticas agrícolas. Ecuador.
CONAIE y Frente Antiminero denuncian represión policial en rechazo a proyecto minero. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y el Frente Nacional Antiminero denunciaron una violenta represión por parte del efectivo de la Policía Nacional en el sector de Las Naves, Bolívar, en medio del desacuerdo por los proyectos mineros. A través de sus cuentas de la red social X, la CONAIE denunció que pobladores de Las Naves habrían sido reprimidos violentamente al resistirse desde hace más de un mes al proyecto minero Curipamba El Domo, concesionado a la empresa Curi Mining. Aseguran que se busca callar la legítima protesta de quienes defienden el agua, el territorio y la vida, y responsabilizan al gobierno nacional por esta agresión. Guatemala. Pueblos reunidos en la Cumbre Plurinacional por el Agua exigen una ley construida desde las comunidades. La cuarta Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua se realizó con la participación de más de 250 delegados y delegadas de unos 30 territorios del país. Autoridades indígenas, guías espirituales, dirigentes comunitarios, mujeres y juventudes participaron activamente, honrando la existencia del agua como un ser vivo y reforzando las redes de lucha en defensa de este elemento vital, reafirmando que el agua es un ser vivo y un bien común, no una mercancía. El encuentro se desarrolló en un momento crítico por el reciente avance de proyectos extractivos, monocultivos, hidroeléctricas y urbanizaciones desmedidas que amenazan las fuentes de agua en Guatemala. Aunque el Estado ha enunciado sus intenciones de elaborar una ley de aguas, hasta ahora el proceso carece de avances reales, transparencia y participación vinculante. Como respuesta, los pueblos organizados alzaron su voz en la Cumbre Plurinacional, exigiendo que la construcción de la ley no se decida entre las élites técnicas o intereses empresariales, sino que surja desde los territorios con base en las prácticas comunitarias, los saberes ancestrales y los derechos colectivos. Panamá. Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó este país. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Dr. Albert Barume, concluyó su visita académica a la República de Panamá para ver in situ las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que resultaron de la represión por parte del gobierno de Panamá en respuesta a las protestas pacíficas contra la imposición minera en sus tierras y territorios. La invitación a visitar Panamá fue presentada al Dr. Barume por el Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI, y por el Congreso General CUNA como miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Panamá, CONAPIP. Durante su visita a Panamá, el relator especial sostuvo reuniones con autoridades, líderes familiares y miembros de comunidades indígenas. Al concluir su visita, el relator especial expresó lo siguiente: "Lamento mucho lo que ha pasado aquí. No es justo. Es una violación clara del derecho internacional que no debiera haber pasado". Tailandia. Decreto real amenaza los derechos territoriales de las mujeres indígenas. Un nuevo decreto real en Tailandia, promulgado en noviembre de 2024, está generando preocupaciones urgentes y fue presentado durante la 91 sesión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en Ginebra. A pesar de que el informe reciente de Tailandia ante el CEDAW destaca avances, defensores de los derechos de las mujeres indígenas advierten que el decreto socava gravemente sus derechos territoriales y medios de vida. La ley afecta a más de 4.000 comunidades, imponiendo permisos de uso de tierra por 20 años no transferibles y restringiendo la agricultura tradicional, lo cual contradice directamente la Constitución tailandesa y compromisos internacionales como la Recomendación General número 39 del CEDAW. Bangladesh. Grupos indígenas piden intervención de la Unión Europea ante represión del ejército. La Asociación Global de los Pueblos Indígenas de las Chittagong Hills Tracts han hecho un llamado urgente al embajador de la Unión Europea en Dhaka para que intervenga tras las extensas operaciones del ejército de Bangladesh en 68 aldeas de Chittagong Hills Tracts. La Asociación Global de los Pueblos Indígenas de las Chittagong Hills Tracts alega que estas operaciones forman parte de las estrategias del gobierno interino para apoyar a los grupos armados Rohingyas. Informes indican que al menos 23 personas indígenas han sido arrestadas y 2 escuelas ocupadas.
la Asociación Global de los Pueblos Indígenas de la Chittagong Hills Tract, exigen el fin inmediato de las operaciones, que se rindan cuentas por los abusos cometidos y que se proteja a los pueblos indígenas de una mayor victimización. India. Las tribus indígenas del noreste lideran la lucha contra el cambio climático. Las comunidades indígenas del noreste de la India están a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, aprovechando el conocimiento ancestral para implementar prácticas ambientales alternativas efectivas y sostenibles. Tribus como los Khasi, Garo, Apatani, Mishin, Nishi y Bodo demuestran una notable resiliencia y sabiduría ecológica. Los Khasi protegen bosques sagrados que actúan como importantes sumideros de carbono, mientras que los Garo adaptan el cultivo itinerante incorporando cultivos fijadores de nitrógeno. Los Apatani emplean una forma única de cultivos de arroz en campos inundados que integran la piscicultura, mientras que los Mishin construyen casas elevadas resistentes a las inundaciones. Los Nishi gestionan bosques comunitarios, fundamentales para la biodiversidad y la captura de carbono. Y los Dobo utilizan el bambú para viviendas sostenibles y la estabilización de riberas. Estas prácticas ofrecen lecciones vitales para la política climática global, demostrando que los métodos tradicionales pueden brindar soluciones innovadoras y los desafíos ambientales contemporáneos. Estados Unidos. Tribus y grupos conservacionistas exigen al gobierno federal mantener la protección de patrimonio cultural ante megaproyectos. Gobiernos tribales, líderes de pueblos y organizaciones conservacionistas están intensificando su llamado a las autoridades federales para que mantengan las protecciones vitales en torno al Cañón del Chaco, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y de inmensa importancia cultural y espiritual. Actualmente se están realizando esfuerzos para revertir una medida de la era Trump que desafía una política de la administración Biden, que prohíbe durante 2 décadas nuevos desarrollos de petróleo y gas en un radio de 10 millas del sitio histórico. El Congreso Nacional de los Indígenas Americanos aprobó recientemente una resolución que aboga por una protección legislativa permanente y un estudio exhaustivo por parte del Departamento del Interior, realizado en consulta con las naciones tribales. Los opositores al desarrollo argumentan que preservar este sitio ancestral, antiguo hogar de una civilización majestuosa, tiene mucho más valor que las ganancias energéticas a corto plazo, y destacan los años de esfuerzos colectivos y consultas con los pueblos indígenas que se han invertido para establecer estas zonas de protección. Canadá. Pueblos originarios alzan la voz contra nuevas leyes de infraestructura y energía. Una nueva legislación que acelera la aprobación de proyectos de infraestructura y energía en Columbia Británica ha generado fuertes críticas por parte de pueblos originarios y grupos ambientalistas, quienes expresan preocupación por los impactos ambientales y la vulneración de los derechos indígenas. A pesar de una oposición considerable, 3 proyectos de ley controvertidos, el proyecto de ley 14, el proyecto de ley 15, Columbia Británica, junto al proyecto de ley C-5 a nivel federal, ya han sido promulgados. Los críticos, entre ellos el abogado Hum Becker del First Nation Summit, anticipa desafíos legales, argumentando que estas leyes permiten que los proyectos se desarrollen eludiendo normativas federales clave y sin una consulta o consentimiento adecuado por parte de las comunidades indígenas. Kenia. Radio Bus empodera las voces indígenas a través de los medios de comunicación locales. La UNESCO ha destacado recientemente una emisora de radio dirigida por pueblos indígenas en Kenia, a través de un artículo publicado en su sitio web, Bus Radio, lanzado en el condado de Kajiado en 2007, bajo el programa multidonante para la libertad de expresión de la UNESCO. Es una emisora comunitaria que transmite en Ma, Swahili y otros idiomas locales para elevar las voces indígenas. Capacita a periodistas locales en tecnologías de la información y periodismo, garantizando contenidos culturalmente relevantes y precisos que abordan temas críticos como los derechos sobre la tierra, la salud y la educación. Bus Radio empodera a personas mayores, jóvenes y grupos marginados para participar en la conformación del contenido editorial. Al promover el pluralismo mediático, fomentar la participación cívica
y amplificar las perspectivas indígenas desempeña un papel vital en el fortalecimiento de la participación democrática a nivel local en Kenia. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.